Buen día. Vamos con guerras y conflictos bélicos vigentes en el 2020, que quedaron para el 2021. A ver, Afganistán, Siria, Irak, Yemen, el Sahel. Analizar los conflictos bélicos vigentes en el 2020 y entender cuáles son sus detonantes resulta fundamental, sobre todo en un momento en que las tensiones geopolíticas están en el máximo nivel, tal y como apunta el propio secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Son muchas las causas que hay detrás de las guerras en el mundo. En la actualidad, el control de los recursos naturales, la desigualdad, los conflictos por motivos étnicos, comerciales, tecnológicos, el auge de los extremismos, nacionalismos o los efectos adversos del cambio climático. No hay una única razón, pero las consecuencias en todos los casos sí son comunes. Violaciones de derechos humanos, aumento de la desigualdad, sobre todo entre las poblaciones más vulnerables, y la necesidad de ayuda humanitaria para paliar el sufrimiento de las personas y los más débiles. Entre los conflictos bélicos vigentes en el 2020 destacan la guerra de Siria, Yemen, el conflicto en Oriente Próximo, agravado por la tensión entre Estados Unidos e Irán, las complejas y múltiples luchas en el Sahel, Mali, Níger, República Centroafricana, o la guerra olvidada de Sudán del Sur. Siria. La guerra de Siria inició hace ya casi una década, en marzo del 2011, y aún hoy es una de las guerras activas en el 2020. Desde entonces se ha cobrado la vida de 380.000 personas, según datos del Observatorio Sirio por los Derechos Humanos. De ellos, 115.000 son civiles, pero este conflicto no solo ha dejado a su paso muerte. Los ataques y bombardeos de ambos bandos han construido prácticamente la totalidad del país. Infraestructuras, escuelas, hospitales, viviendas, todo destruido, y provocando la salida de Siria de casi 12 millones de personas. Ahora bien, vamos a Yemen. En el 2020 se cumplen 5 años de la guerra civil de Yemen, una lucha que inició como consecuencia del golpe de Estado del 2014 y que día a día, hasta el día de hoy, aún enfrenta a las fuerzas separatistas del sur con las leales del gobierno del presidente Hadi. Este conflicto ha venido a agravar la ya de por sí difícil situación de uno de los países árabes más pobres. Entre sus consecuencias más devastadoras, la terrible hambruna que sufre más del 60% de la población y el brote de cólera que han dejado a su paso más de 2.000 muertos y afecta a más de medio millón de personas, de las que se estima que el 41% son menores de 15 años. Vamos a Oriente Próximo. La eterna lucha entre Israel y Palestina, las guerras de Irak y Afganistán y las graves tensiones entre Estados Unidos e Irán son los principales escenarios de Oriente Próximo, uno de los conflictos bélicos vigentes en el 2020, que persiste con el paso del tiempo y en el que la Unión Europea está intentando mediar a través de su alto representante de la política exterior, Josep Borrell. Continuamos con Sahel. Sahel es una amplia franja que va de un lado a otro del continente africano, desde el norte del Senegal al norte de Etiopía, y en cuyo seno se ahuenan múltiples conflictos armados,
como consecuencia de intereses geopolíticos, luchas étnicas y fragilidad de los estados, en los que imperan la corrupción y los regímenes autoritarios, situación que se agrava porque además de muchos de estos países están a la cola en el índice de desarrollo humano. Así nos encontramos, por ejemplo, con el conflicto de Mali, que enfrenta a tuaregues y yihadistas, el conflicto contra Boko Haram en Níger, Chad, Camerún, Nigeria o el de República Centroafricana. Ahora vamos a Sudán del Sur. Conocida la nación más joven del mundo, sufre en el año 2013 una guerra que parece no tener fin, ni siquiera a pesar de la mediación de la comunidad internacional durante el gobierno de Barack Obama, tras declararse la independencia respecto a la República de Sudán en el 2011. El presidente y vicepresidente del nuevo gobierno país entraron en conflicto por tener el control de los numerosos recursos naturales que posee: diamantes, oro, plata, wolframio, cobre, zinc. Una vez más, en un país con tanta riqueza, son los más débiles quienes sufren las consecuencias y no solo sufren los efectos de la guerra, ya que la población de Sudán del Sur además padece de una de las hambrunas más grandes del planeta.